Bueno, pues vamos a comenzar por ahí al final. Les pediré de lo que encargamos de la tarea, ¿verdad? ¿Cuántos están memorizando la Biblia? Qué importante meter buena información a la mente, buena información a la cabeza y por ella tengamos la oportunidad de poder modificar la forma en que estamos pensando y por lo tanto, como consecuencia, la forma en que estamos viviendo para mejorar en todos sentidos y obtener la mejor calidad de cada uno de nosotros. Estamos estudiando el libro del Evangelio de Juan. Estamos todavía en el capítulo 1, ¿verdad? Interesantísimo este estudio. Y vamos a centrarnos al día de hoy, entonces, en Juan, capítulo 1, pero vamos a donde nos quedamos y empezamos a leer desde el versículo 19. Entonces, el Evangelio de Juan, ¿verdad? San Juan, recuerda 4 evangelios, ¿verdad? El Evangelio de Juan en el capítulo 1 de Juan y empezamos a estudiar a partir del versículo 19, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Amén. Voy a leer versión Reina Valera, así que dice la palabra de Dios así. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, ¿verdad? Bueno, pues estamos encontrándonos, amados hermanos, con uno de los hombres que cita la Escritura, ¿verdad? El hombre más importante, ¿verdad?, de los profetas. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era Juan? Si lo vemos tanto en Lucas como en Mateo. Si quieres, pon Mateo 11, capítulo 11, versículo 11, y veamos cómo habla Jesús del mismo Juan, ¿verdad? Estamos hablando de Juan el Bautista, no de Juan el Apóstol, Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, abramos nuestra Biblia ahora al Evangelio de Mateo. Localicémonos en el capítulo 11, versículo 11, y Jesús hablando dice, de cierto les digo, ¿verdad? Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos le arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, ¿verdad? Entonces, podemos observar, ahí dice, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, también él mismo, ¿verdad?, está asegurando y hablando que Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas. Recordemos, y voy a explicar brevemente, todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios hablaba a través de hombres que escogía, ¿verdad? Y su espíritu reposaba en esos hombres, como fue Daniel, como fue Jeremías, como fue Isaías, como fue Jonás, como fue Oseas, ¿verdad? Todos estos profetas de Dios dieron testimonio de la llegada del Mesías, del nacimiento de Cristo, y en el momento
el último profeta, muchas veces pensamos que fue Malaquías, porque es el libro que le antecede al Nuevo Testamento, pero el último profeta y el más grande de todos estos profetas fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre, ¿verdad?, que se decía que era de los nazarenos, ¿verdad? Al igual que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nazarenos eran personas consagradas, ¿verdad?, en el judaísmo para dedicarse completamente, ¿verdad?, al Señor Dios, ¿verdad? Servirle, dejar una vida dedicada totalmente a Dios. Eran personas que tenían como una seña particular el que se dejaban crecer el cabello, ¿verdad? Eran personas que estaban consagradas a servir a Dios. Y Juan el Bautista, ¿verdad?, fue un profeta, pero fue un nazareno. Este hombre se vestía de pieles de camello, ¿verdad? Y su alimentación, su dieta física era prácticamente, ¿verdad?, de moras, ¿verdad?, de semillas, de miel. No, era un hombre que no tocaba animal alguno. Fue un hombre totalmente consagrado y dedicado a Dios. Este hombre, como dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 1, versículo 6, que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En pocas palabras, lo volvemos a confirmar que Dios envió a Juan el Bautista. Pero fíjate que el propósito por el cual Dios envió, y empiezo a decir palabras claves que es importante que tú empieces a notar. El propósito por el cual Dios envió, ¿verdad? El propósito por el cual Dios escogió, por el propósito por el cual Dios envió o asignó a Juan el Bautista fue anunciar, ¿verdad? Un mensaje pequeño, breve, pero fue un pequeño mensaje que hablaba de preparación. Repito, Juan el Bautista fue enviado de parte de Dios para preparar al pueblo de Israel para, y ahí es otra palabra clave, el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio. Juan el Bautista fue enviado antes de Jesucristo a Israel para dar un mensaje, ¿verdad?, de parte de Dios que tenía que ver con prepárate porque la llegada del Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, está en la antesala. Prepárate y cambia. Ese era el mensaje de ese hombre que clamaba en el desierto y que bautizaba, ¿verdad? La palabra bautismo, apúntalo por ahí, viene de dos vocablos, ¿verdad?, de origen griego, baut e ismo, que significa ismo, profundidad, y baut, agua. En pocas palabras, profundidad o sumergimiento. Juan es un hombre que en su propio nombre decía lo que estaba haciendo, que era bautizar en agua a todas las personas que estaban dispuestas a hacer un cambio, ¿verdad? Cuando hablamos de cambio, amado hermano, aquí tenemos que ser muy claros cuando hablamos de arrepentimiento. Cuando decimos, híjole, me arrepiento de haber conocido al novio con el que anduve o a la novia con la que anduve. Me arrepiento de haber aceptado ese negocio. Me arrepiento de haber comprado ese artículo. El arrepentimiento que estamos ejemplificando no es el arrepentimiento del que estamos hablando. Ese arrepentimiento es un arrepentimiento fútil, es un arrepentimiento provocado por la mala experiencia o el resultado de lo que se hizo. El arrepentimiento que vino a anunciar Juan el Bautista, a diferencia de este arrepentimiento, era un arrepentimiento de un cambio en la manera en que se está viviendo, un cambio en la manera en que se está conduciendo la gente, un cambio en la manera en que se está comportando la gente, un cambio en la forma en que la gente está tomando decisiones, un cambio en que la gente está recibiendo la información y procesando la información y tomando decisiones. De hecho, cuando leemos el pasaje que acabamos de leer, hay un énfasis que llegaron a él sacerdotes, fariseos, ¿verdad?, enviados de la cúpula sacerdotal de Israel a preguntarle
preguntarle a Juan, ¿quién eres tú? ¿Por qué bautizas tú? Y Juan el Bautista dijo, yo vengo a bautizar, ¿verdad?, en agua para arrepentimiento. En pocas palabras, los mismos sacerdotes, ¿verdad?, eran confrontados desde un mensaje, ¿verdad?, donde se decía, oye, no me importa que tú seas un religioso, no me importa que tú creas, decir creer en Dios. Lo que Dios está mandando a través de Juan es un mensaje de decir, date cuenta de la forma en que estás viviendo y cambia. Prepara tu vida, prepara tu corazón, prepara tu mente, porque detrás de mí viene el Hijo de Dios, viene Dios mismo en la persona de Jesucristo. Así que preparen, ¿verdad?, sendas rectas, prepara tu caminar en la vida, prepara la forma en que tú te estás conduciendo. La religión de nada sirve, la religión es algo que es un aspirina como para el cáncer, la religión es un distractor, la religión es un engaño. La gente cree que con tiznarse la frente el miércoles de ceniza o dejar de comer carne el viernes o prender una veladora todos los días primero o con persinarse enfrente de cualquier templo, eso es suficiente. Lo que Dios quiere es que la gente cambie, que la gente pueda entender de sí mismo que la forma en que está viviendo y los resultados que está obteniendo necesitan un cambio. Bautista vino a anunciar un mensaje de cambio. Si la gente no cambia y la gente no se arrepiente, si la gente no asimila que la vida que está llevando no es del todo bien y que necesita mejorar y que necesita ser una persona diferente en diferentes aspectos, entonces esa gente no está pasando primeramente por ese camino de arrepentimiento. Y una persona que no se arrepiente a cambiar. Si una persona no se reconoce primeramente a sí misma y piensa que todo está bien, que todo está cool, que pues a lo mejor no es tan perfecto, pero que así como están las cosas no se las toquen, que todo está satisfactorio, que así es como le tocó vivir, es una persona que está cerrando su corazón para el que llega después de Juan, que es Jesucristo. Hemos vivido, ¿verdad?, durante muchos años como pastor, experiencias en personas que como tú y como yo están escuchando mensajes como este, la palabra de Dios, les parecen interesantes, les parecen diferentes, en algunos casos podrían decir, les parecen bonitos los mensajes, pero desafortunadamente no se han dado cuenta que la palabra de Dios está hecha y está dirigida para confrontar la forma en que estamos viviendo, para que nos demos cuenta, es una luz que alumbra esas cosas que estamos equivocadamente llevando a cabo en la oscuridad. Esa necesidad de cambio es lo que se debe producir en el corazón y en la mente de toda persona que se expone delante de la palabra de Dios, para que en ellos surja una gran necesidad de ser diferente, de hacer un cambio radical en su vida, y que ese cambio radical en su vida no va a lograrse y no se ha logrado durante todos años de esfuerzo, ni con terapias psicológicas, ni con Feng Shui, ni con yoga, ni con ningún tipo de terapias, ¿verdad? Ni siquiera cambiando de esposo o de esposa o de casa o de trabajo. El verdadero cambio para recibir una paz permanente, la gente necesita comenzar con un reconocimiento de la forma en que la gente está viviendo, de la forma en que la gente se está conduciendo, de la forma en que la gente está obrando.
porque una persona que no se ve necesitada a sí mismo de ayuda no puede recibirla. Una persona que no se ve necesitada de paz no puede recibir la paz. Una persona que no se ve necesitada de amor no puede recibir amor. Una persona que no se ve necesitada de felicidad no puede recibir más felicidad, porque lo que está lleno no se puede llenar. Primeramente debe vaciarse su vida, debe de reconocer que en la vida de uno no hay insatisfacciones, que en la vida de uno hay celo, que en la vida de uno, ¿verdad? Puede haber rencores, en la vida de uno puede haber miedos, puede haber temores, puede haber frustraciones, puede haber una serie de situaciones que debemos de reconocerlas. Déjame decirte que esas situaciones se disfrazan muchas veces en la vida de la gente y la gente no la reconoce, y cuando la gente se al espejo dice, bueno, pues total, no soy perfecto, pero no soy un ladrón, no soy perfecto, pero no soy un violador, no soy perfecto, pero no soy un asesino, no soy perfecto, pero... Y déjame decirte que eso es un grave error. No necesitas llegar a ser un violador, un asesino, cuando en ti todavía nos reconocemos y hay mentira. En nosotros todavía no hay integridad, en nosotros todavía no hay plenitud. Déjame decirte que la gente que no vive en plenitud, y plenitud es vivir feliz por encima de las circunstancias, vivir sintiéndose amado por encima de las personas, vivir sintiéndose seguro por encima de las circunstancias, eso es por una falta de reconocimiento para poder cambiar. Yo he visto durante más de 20 años como pastor gente que le gusta la religión y lo único que hace es decir que ya no es católico o testigo de Jehová o musulmán o judío, ¿verdad? O mormón o gnóstico y ahora se dice cristiano, pero la verdad de las cosas es que no han sido confrontados con el evangelio y la palabra de Dios y en ellos no ha producido un deseo de cambio, no ha producido un deseo de arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente de afuera, de apariencia, no es una etiqueta de cambio de apariencia, es un proceso con una gran profundidad interna donde uno dice, ¿sabes qué? Yo necesito un cambio genuino, yo necesito un cambio verdadero. Me han pasado experiencias, hubo una persona que llevaba 7 matrimonios y cuando le preguntabas, oye, ¿no te has dado cuenta que hay algo raro en ti, que hay algo, que hay una oportunidad en ti? Decía, no, lo que pasa es que he tenido mala suerte porque las 7 han sido equivocadas y no se ha dado cuenta que él mismo es el equivocado. Muchas veces tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas con nuestras relaciones, tenemos problemas con nuestra salud emocional. Y siempre queremos etiquetar o acusar a situaciones ajenas, pero nunca a nosotros mismos. El Evangelio de Cristo se empieza a recibir cuando nos reconocemos necesitados de Dios. Una persona que no se reconoce necesitada de Dios no puede tener de Dios. Repito, si tú vas a un restaurante a comer cuando ya estás lleno, simplemente no vas a comer en el restaurante. Igualmente, cuando una persona se acerca a Dios, estando lleno de otras cosas, no tiene espacio para Dios. Hay gente que se acerca para Dios con sus religiones, con sus filosofías, con sus dogmas, con sus justificaciones, pero nunca con sus necesidades profundas que necesitan una respuesta y una solución profunda. Y esa respuesta y solución profunda comienza con reconocerse que necesitan un cambio. Y ese cambio en ese momento llegará porque detrás de ese reconocimiento está Jesucristo. Juan el Bautista vino a anunciar eso. Juan el Bautista les dijo a los fariseos que venía a anunciarles un mensaje de arrepentimiento. La palabra bautismo significa sumergimiento en agua. Por eso es que cuando en la tradicional católica te enseñan que ya te bautizaron de niño, déjame decirte que el bautizo tiene 3 principios básicos. Número 1, debe ser un acto consciente.
Un niño no es consciente de sus actos, un niño no sabe por qué es feliz o por qué es infeliz, un niño es inconsciente de sus acciones, de sus decisiones. Un niño no puede venir un arrepentimiento genuino, pero una persona que ya no es un niño y que ya sabe lo que está haciendo, esa persona ya es consciente, ¿verdad? Ya es responsable de sus actos. Entonces el bautismo no es para los infantes, el bautismo son para gente consciente de sus actos. En segundo lugar, el bautismo es un simbolismo que tiene una base teológica, que significa sumergimiento en el agua, que quiere decir que cuando tú te sumerges en el agua completo, no es por aspersión que te echen agua así nada más en la mollera o en la cara, sino te sumerges en agua, estás representando a ti mismo que esa persona que antes vivía en ti se está muriendo. Y que cuando sales del agua están haciendo y surgiendo del agua una persona nueva, una persona llena, ¿verdad?, de ambición por conocer la verdad. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y en ese principio, amado hermano, se cumple el bautismo. Y tercero, es un acto de obediencia, ¿verdad? Marcos 16 dice, el que se bautice va a ser salvo. O sea, no es un opcional, no es yo lo quiero, porque si tú has creído lo que dice la Biblia, entonces tú tienes, si lo has creído verdaderamente, entonces no está supeditado a tu opinión, porque es una obediencia, así lo dice la Biblia. Entonces, cuando esto pasa, que es lo que estaba haciendo Juan, la gente que se bautizaba verdaderamente estaba ansiosa para recibir a Cristo, ¿verdad? Por eso decía Juan el Bautista, mira, no se equivoquen, yo no soy Elías, que fue un profeta, ¿verdad?, que fue al cielo sin pasar por muerte física. Yo no soy el profeta que se anuncia en Malaquías 4:5. Yo no soy Cristo, pero el que viene detrás de mí, que yo no soy ni digno de desatar sus sandalias, ¿verdad?, sus agujetas de su calzado, ese les bautizará con fuego y con el poder del Espíritu Santo. Estaba hablando precisamente de la persona de Jesucristo. Y una persona que quiere recibir a Cristo, primeramente tiene que pasar por ese ministerio de arrepentimiento. Puede ser que pases toda una vida escuchando el Evangelio y que nunca te caigas en cuenta de que lo que necesitas es verdaderamente un reconocimiento de tu propio yo, de tu propia persona, de que tu persona necesita un cambio real, que tu persona necesita una adecuación contundente. Porque si esto no sucede, amado hermano, pasarán muchas veces Cristo en tu vida y nunca le vas a reconocer como Dios. Mucha gente que conoció a Cristo, ¿verdad?, jamás le reconoció como a Dios. Simplemente le reconoció como un maestro, como un profeta, ¿verdad?, pero no como a Dios. Y mira que lo vieron hacer milagros como caminar en las aguas, levantar paralíticos, sanar ciegos, resucitar muertos, hacer callar el mar, sacar demonios. Y aún los milagros la gente no creía. Así que esta es otra enseñanza, apúntale, los milagros no cambian a la gente, nada más le engañan. ¿Verdad? Ay, es que vele cómo le lagrimearon las lagrimitas a la virgencita de aquí. ¿Y eso qué, mi hermano? ¿Te cambió la vida? Ay, mira cómo pispiritea las pestañas cada vez que me muevo de un lado a otro. ¿Y eso qué? ¿Arregló tus problemas? Amado hermano, los milagros no cambian a la gente. Lo que cambia a la gente es el reconocimiento de esa necesidad. Y entonces Dios, cuando lo recibes, empieza a cambiar y a llenar esa necesidad. Entonces, este pasaje que vemos en Juan 1, que estamos leyendo, Juan el Bautista vino a dar ese mensaje de cambio, de reconocimiento, porque detrás de él venía Jesucristo. Ahora bien, observemos otra enseñanza más de esto que acabamos de leer. Fíjate cómo Juan, a pesar de que Jesús habló de él y dijo, es que es el profeta más grande que ha venido, él mismo fue humilde. A ver, escucha esto. El verdadero portador del mensaje de Dios son gente sencilla, son gente humilde.
Una persona que la ves toda decorosa, con anillos de oro, que te pone la mano para que se la beses, aunque haya ido al baño, no se haya lavado, que los ves sentado en un trono y así de lejecitos, que te cobra una lana por echarle agua sucia a tu coche, que te cobra los miles de miles por casarte. Amado hermano, los que Dios envía son gente sencilla, que está dispuesto simplemente a decir lo que Dios les dice que digan. No son gente que vive para poderte sacar el dinero. No son gente que vive para que tú les aplaudas. No son gente que vive con muchos reconocimientos, ¿verdad? En grandes palacios. Son gente que su principal objetivo es anunciar el mensaje del Evangelio que dice la palabra de Dios. Sin nada cambia. Juan el Bautista, cuando esos sacerdotes le preguntaron, ¿eres tú todo eso? Él pudo haber dicho, pues yo soy el profeta más grande que ha existido. Sin embargo, no lo dijo, ¿verdad? No lo dijo, amado hermano. Y podemos ver la humildad de un siervo, ¿verdad? Desafortunadamente, también en el cristianismo ya ves a grandes famosos, ya que no, olvídate, ya si los invitas a compartir, piden que les pagues la suite presidencial, los debes de traer en un jet privado, ¿verdad? O cantantes que, no, amado, eso no es el Evangelio, eso no es Cristo. ¿Va? Los de Pare de Sufrir, que antes de que entraras, ya cuando estás en un asiento ya te quitaron todas tus alhajas, son ladrones, amado hermano. Tenemos que entender, ¿verdad?, que el verdadero evangelio es el que se predica sin interés alguno, simplemente anunciar la palabra de Dios, para que la gente que está dispuesta a recibir esa palabra de Dios pueda ser cambiada su forma de vivir. Y después, cuando empieza a cambiar tu forma de vivir, como añadidura, como un pilón, como decimos en México, vendrán los milagros en tu vida, ¿verdad? Dios te quitará el Juan charrasqueado con el que vives, o a la Juana la loca con la que estás conviviendo, y te pondrá un príncipe verdaderamente que ama a Dios y te va a amar a ti, o una mujer que verdaderamente te va a amar a ti. Pero, amado hermano, los milagros suceden primeramente cuando tú dispones tu corazón para poder conocer y recibir a Jesucristo. Por eso es que uno como pastor, cuando interactúas con los hermanos, dices, hermana, es que tú estás incorrecto en esto, ¿ah? O incorrecto en esto, hermano, la Biblia dice esto, y te muerden, amado. Yo ahorita no me ves, pero a mí han hecho taquitos de pastor, gringas de pastor, torta de pastor, me muerden, porque son personas que todavía vienen con mucho ego, con mucho orgullo, con mucha soberbia, con mucho rencor, con mucho odio, con mucha frustración. Y no están dispuestas a ser dirigidas, a ser corregidas, ¿verdad? A ser enseñadas. Recuerda que la Biblia habla de 3 tipos de personas. Apunta esto, hermano, para que no se te olvide. 3 tipos de personas en la Biblia que estaban rodeando a Jesucristo. Primeramente, ¿verdad?, los chismosos. ¿Quiénes eran los chismosos? Los curiosos, así como cuando sales del metro, pues vas a una plaza y están ahí un merolico hablando, se acercan ahí a ver qué está pasando, ¿ah? Un accidente y se acercan. Como que veían a Jesús que se alborotaba la chusma ahí, se alborotaba la gente y como que oían así nada más de lejecitos, oían. Y mucha gente se acerca a Jesús nada más a oír de lejecitos, no les interesa más que oír allí. Pertenecer ahí a una iglesia para oír ahí de vez en cuando. Su vida en lo íntimo no ha cambiado nada, nada más ahí oyen, así de lejecitos oyen. A ver, es la hora en que el pastor enseña la Biblia. Ponle ahí, nada más ahí de lejecitos, a ver qué trae puesto el pastor hoy, a ver cómo se ve, si se ve ya peinado, si tiene barba, si no tiene, ahí de lejecitos. Es la chusma, la que nada más oye, no cambia su vida, no acepta nada. Y después están los seguidores, los que, ay, va Jesús a aquel lado, ay, vamos tras Jesús. Ahora ya se movió Jesús del otro lado, ay, vamos tras Jesús. Ya la iglesia pasó para acá, vamos a esa iglesia. Ay, aquella iglesia ya están regalando panes, ay, vamos aquí a que regalan pan. Ay, acá el pastor está dando dinero, vamos acá a esa iglesia porque el pastor da dinero. Vamos a aquella porque allá ya hay televisión y nos podemos salir en televisión. Vamos a aquella que tiene canales de televisión. Toda esa gente recibía los favores de Jesús. Fue la gente que recibió
la multiplicación de los panes y los pescados, recibió su pescadote y su pan. Fue gente que llevó a don Chinchito a que le sanara los pies y le sanó los pies. Fue personas que llevaron a la suegra para que le sacara el demonio y se lo sacó, ¿verdad? Son personas nada más que van por interés de que les dé un milagrito Jesús. ¿Ah? Nada más, ya cuando reciben su milagrito se olvidan de Jesús. Pero el tercer tipo de personas que menciona la Biblia se llaman discípulos, apunta discípulos, que significa aprendices, gente que desea aprender. Y el aprendizaje, amado hermano, fíjate que no dice alumnos, dice aprendices. Son gente que está dispuesta a hacer cambios en su vida. Son gente que está dispuesta a ser corregible. Son gente que está dispuesta a escuchar la verdad. ¿Va? ¿A quién le gusta escuchar sus verdades? La Biblia es un libro de verdad, ¿va? Absoluta. No te dice una verdad nada más así y ni dicen verdades sencillas para que no te ofendas. La Biblia te habla de rajatablas, amado. Jesús hablaba de rajatablas. Jesús no andaba rodeando las cosas. Te decía, es esto, ¡pum! Se acabó. Y si tú lo querías aceptar, había un cambio en tu vida. No te andaba apapachando ahí el pecado, ¿ah? No te andaba disfrazando las cosas, rajatablas. Pero ese tipo de personas eran personas que habían decidido ya un cambio, como el de Juan el Bautista, y habían aceptado a Cristo en su corazón. Y se reflejaba ese cambio en su vida. Era gente que si era chismosa, dejaban de ser chismosos. Era gente que si era mentirosa, dejaba de ser mentirosa. Era gente que era ladrona, dejaba de ser ladrón. Era gente que si era soberbia, dejaba de ser soberbia. En fin, porque Jesús produce cambio. Escucha esto y entiende este principio, es una ley. El que se encuentra con Cristo no vuelve a ser la persona de antes, nunca. No será perfecta, pero ya no es la misma de antes. Y el que sigue siendo la persona de antes después de estar escuchando la palabra en las iglesias y demás, fue de esa chusma que se escuchaba así de lejecitos, o de esos que fue a pedir sus favores a la iglesia y se acabó. No hubo ningún cambio en sus vidas. Juan el Bautista era un hombre que con su propio ejemplo, ¿verdad?, de humildad, de sencillez, mostró lo que Dios le había mandado hacer. No era mostrarse a él, era mostrar a Jesucristo. Repito, nunca habló de él, siempre habló de Jesús. Cuando tú escuches a un siervo de Dios, verdadero siervo de Dios, jamás hablará de él, hablará de Jesús. Y hablará lo que Jesús ha hecho por él en su vida. Y hablará de todo lo que dice la palabra de Dios. Ese es el enviado de Dios para ti. Y entonces, amado hermano, hay de ti si tú lo ignoras. Porque aquel día muchos van a estar en un juicio y van a decir, ay, Señor, pues es que fíjate, yo me casé con Juan el Charrasqueado y me llevó a vivir a Pueblo Quieto. Y pues allá nada más fue un merolín, un predicador que me habló, pero pues no más. Yo estaba esperando que llegara el Mesías, que fuera el profeta. Y dijo Jesús, ese siervo, así como lo conociste, fue el que yo envié a tu vida para hablarte de mí, y tú lo ignoraste. Tú le diste el avión, como decimos en México. Tú simplemente quisiste beneficiarte de él, pero jamás tuviste una actitud de un cambio en tu vida para conocerme a mí. Y esto, amado hermano, es una enseñanza que debemos apreciar, que debemos valorar, pero sobre todo tenemos que asimilar, porque el Evangelio de Juan es muy fácil para poder entender el mensaje de Dios. Mucha gente me dice, ya empecé a leer la Biblia, pastor, voy en Génesis. No, mi amado hermano, no te empieces a comer carne cuando todavía no puedes ni comer leche. La lechita, ¿verdad? Deslactosada, light, es el Evangelio de Juan. Es algo que se digiere fácilmente. Y gente que por primera vez está escuchando, ¿verdad?, la palabra de Dios, lo puede entender perfecto. ¿Qué quiere Dios de mí? Pregúntate, ¿qué quedará Dios de mí? ¿Qué quedará Dios de mí?
Lo primero que Dios quiere de ti es una actitud de reconocimiento y cambio. Eso es lo que quiere Dios. Para el segundo paso es recibir a Jesús. Es triste ver que mucha gente lleva muchos años escuchando la Biblia y dejan a Jesús que siga tocando la puerta. Han pasado 10, 15, 20, 25 años y Jesús sigue tocando la puerta y no le abren. Y no le abren porque no están dispuestos al cambio. No están dispuestos al reconocimiento, hermano. No están dispuestos a aprender. Mira, qué bueno que hasta el día de hoy todavía hay hermanos o hay personas que te hablan y te dicen, oye, conéctate. Mira, está la liga, vamos a escuchar la palabra, vamos a escuchar lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Pero llegará un día en que ya nadie te diga, ven a escuchar, porque ya lo que has escuchado no lo has querido aceptar. Ya no hay quien te diga, oye, reúnete aquí en la congregación, acércate al pastor para poder ser corregido, porque han pasado tantos años y nunca has querido hacerlo. Has menospreciado la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Dile a tu hermano, no se trata de sacrificios, ni de ir marchando a la villa, ni a Chalmita, ni parar a San Martín de Porres de cabeza para que te llegue Juan Charrasqueado. Se trata de disponer tu corazón para poder recibir a Dios reconociéndote que es una persona falta de todo lo que Dios te puede proveer. Y entonces Dios suplirá. Dile a la persona que tienes al lado, Dios suplirá. Y si estás solo, dile a ti mismo, Dios suplirá toda mi necesidad, porque Dios es bueno. Pero hay que tener la actitud correcta. Por eso decimos, abran sus cámaras, donde podamos ver que están recibiendo, que tienen una actitud correcta, que no están distraídos hablando por teléfono, que no están viendo la novela de las 9 o 10 de la noche, no sé cuál sea, que están concentrados. ¿Sabes? Tú te imaginas si estuviera Jesús hablándote directo y tú estuvieras atendiendo una llamada de tu trabajo, o estuvieras haciendo de comer, o estuvieras cambiando el pañal a tu bebé, o estuvieras viendo la novela, o estuvieras, amado hermano, esa es una falta de respeto a Dios mismo. Y déjame decirte que lo que este siervo inútil está haciendo es hablar lo que dice la Biblia. Por eso es que las cámaras se abren por un respeto a quien merece el respeto. Y el respeto, ¿verdad? Y la honra, que la palabra honra en México como que no la conocemos, no estamos tan familiarizados con ella. La honra, Dios es un Dios de honra, merece toda nuestra honra, todo nuestro respeto. Y cuando me hablan la palabra de Dios, los que hicieron su tarea y se aprendieron Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era Dios, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios, es decir, la Biblia es Dios. Y si están citando la Biblia, ¿quién está hablando? Dios, usando un nombre natural. Y esto, amado, empieza con una actitud. Por eso te digo, una persona que tiene una actitud de arrepentimiento puede recibir a Cristo. Los fariseos, los religiosos de la época de Jesús eran gente ególatra, ¿verdad? Gente ufana de sí misma y no era gente humilde. Juan el Bautista, cuando le preguntó quién es, simplemente dijo, yo no soy el Cristo, pero vengo a anunciarles este mensaje de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto que estamos enseñando. Mira, una vez que tú te bautizas en agua, como dice el libro de los Efesios capítulo 1, versículo 13, tú podrás ser marcado. Pon Efesios 1:13, es un versículo que debes de recordar siempre. Por eso los ángeles y los demonios saben qué tipo de ser humano eres. Hay gente que está marcada y hay gente que no está marcada, y ese marcaje es espiritual, no es físico. No te pueden pasar un escáner para verlo, porque ese marcaje está aquí adentro, en tu mente, en tu corazón. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio,
de vuestra salvación y habiendo creído en Él, está hablando de Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate, sellado, marcado, ¿verdad? Fuiste tatuado literalmente, ¿verdad? Por Dios mismo. Y después de ser creación de Dios, ahora sí eres identificado como un verdadero y genuino y auténtico hijo o hija de Dios. Pero fíjate que para haber llegado ya a ese marcaje espiritual, tuviste que haber pasado por un reconocimiento, un arrepentimiento genuino. ¿Tú te imaginas que Dios estuviera marcando a sus hijos todo orgulloso, todo soberbio? A ver, voy a ver qué dice el pastor. Se equivoca, le falta una mejor redacción, creo que no habla tan bien el español, levanta mucho la voz, lo que dice creo parcialmente. Amado hermano, Dios te va a vomitar. Que quede claro algo, Dios no te necesita. Repito, Dios no te necesita. Tú y yo necesitamos a Dios. Dios no va a cambiar. Dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. El que tiene que cambiar eres tú. Hay gente que las religiones se acomodan a su conveniencia a Dios. Es que esta religión no me pide esto, esta religión no me pide aquello, esta religión me da chance así, esta religión, amado hermano, no seas tonto. Usa una palabra bíblica, no seas estúpido. El que tiene que cambiar eres tú y soy yo. Dios viene a cambiar nuestra estupidez por inteligencia, ¿va? Por sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice la Biblia. ¿Va? No es el que tiene muchos libros y muchas carreras y muchos títulos. Es el que reconoce a Dios y tiene un temor reverente a Dios. Amén. Entonces, este pequeño pasaje que leímos y que estudiamos del Evangelio de Juan nos habla de esa actitud de cambio. Así que si tú eres una persona que necesita reconocerse, comienza a pedirle a Dios, Señor, no permitas que siga viviendo un engaño. ¿Ah? No permitas que siga siendo una persona que vive creyendo que cree y la verdad no cree nada. ¿Ah? Permíteme ser una persona sensata, sensible, que me reconozca día con día la gran necesidad que tengo de cambiar para poder recibirte a ti, Jesús. Ayúdame a dejar de ser un chismoso espectador, un demandante que todo quiero pedirte a ti y permíteme aprender a ser un discípulo de tu palabra. ¿Ven? Así que vamos a orar. Ahí donde estás, si quieres, cierra tus ojos para que no te distraigan. Si los quieres tener abiertos, pues haz lo que quieras, pero concéntrate. Padre, te doy gracias por este tiempo. Dilo en voz baja. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Yo sé que me conoces perfectamente bien, pues tú eres el creador de todo lo que existe. Y sé que me tenías preparado este día para escuchar lo que estoy oyendo. Porque solamente de oídas te había escuchado. Pero mi corazón estaba muy lejos de ti. Hoy tengo una gran necesidad profunda en mí. Me he equivocado durante muchos años. Y reconozco que he pecado delante de ti. Por eso te quiero pedir que me perdones. Perdóname, Señor. Y en este preciso momento quiero disponer mi corazón y mi mente para cambiar. Y por eso te pido a ti, Jesucristo, que entres en mí en este mismo instante. Dile, entra en mí, Jesús.
por favor, Señor, entra en mí. Y regálame la salvación y el cambio que tú produces, Señor. Y llévame contigo a la eternidad. En el nombre de Jesucristo, mi Salvador y mi Señor. Amén.